Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder reencontrarnos para tener un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Mis saludos especiales para María, para Cristian, para Beatriz, para Mirta, Lorenza, Meli Joel, Raúl, para Nati y Noemí, para Elvira. Muchas gracias por estar acompañándonos y también por los saludos que nos envían. Deseamos que Dios los bendiga realmente. Los invito para orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque en tu palabra encontramos esperanza. Y queremos pedirte que este espacio pueda ser de bendición, que al abrir tu palabra encontremos un mensaje que nos traiga fortaleza. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta escuela sabática es Libres para descansar. Libres para descansar. Y es interesante pensar en esto del descanso y la libertad, porque muchas veces el trajín diario, el diario vivir nos lleva a que no tengamos tiempo, no tengamos espacio para descansar y por supuesto que eso nos agobia y nos trae problemas. Pero ocurre en ciertas oportunidades donde el problema para tener el descanso no es la falta de tiempo, el exceso de trabajo, sino hay otras cosas que nos encadenan, que nos atan y que no nos dan la libertad para poder descansar. Por eso la propuesta de esta lección es muy interesante, libres para descansar, porque puede ser que te haya pasado en alguna oportunidad tener el tiempo necesario, pero sin embargo no encontrar la paz, no encontrar la fortaleza para el diario vivir. En esta oportunidad vamos a considerar dos relatos, dos experiencias de dos personas diferentes en la Biblia. Un relato que se encuentra en el Nuevo Testamento y el otro que está en el Antiguo Testamento. En uno de los casos, la persona necesita visiblemente que se la ayude, su problema es visible. Pero en el otro caso, no es tan visible. Y en ambos casos, estas personas se encuentran sin la libertad para tener el verdadero descanso, ese descanso que nos alivia, que nos reconforta. El texto clave de esta lección lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 1, que dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El miedo puede llevarnos a paralizarnos, el temor a algo, e inclusive a veces un temor que no lo entendemos puede paralizarnos. Pero este versículo dice, el Señor es mi luz, Él es mi salvación, ¿de quién voy a temer? Y por cierto, en la experiencia que vamos a considerar de estos dos relatos, encontramos que ambas personas se confrontaron con esta realidad. El Señor es la luz, Él es la salvación y no hay razón para temer. Vamos a la primera historia. Esta historia aparece en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2. San Marcos capítulo 2, allí en los primeros versículos encontramos esta historia. Vamos a leer algunos textos para ponernos en el contexto de esta historia. Dice San Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Probablemente Jesús después de sus actividades volvía allí a Capernaum. La casa es la casa de Pedro por las evidencias que se presentan en la Biblia. Ya Jesús había estado en la casa de Pedro, había sanado a la suegra de Pedro allí. Y la gente se enteró que Jesús
estaba en la casa, tal vez Jesús llegó allí para tener un poco de descanso, pero la gente necesitaba escuchar a Jesús. Así es que el versículo 2 dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. La gente buscaba a Jesús. Y al final del versículo 2 dice que Jesús les predicaba la palabra. La Biblia tiene la palabra, el mensaje de Dios. El versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Impresionante la decisión de estos hombres. Este paralítico necesitaba ayuda. No dice el texto bíblico acerca de la decisión de él de querer ir a escuchar a Jesús. Uno supone que sí quería escuchar a Jesús, pero sí dice que quienes se pusieron en marcha para hacer posible ese encuentro de este paralítico con Jesús fueron sus amigos. Vinieron a él sus amigos trayendo a un paralítico, 4 personas cargándolo. Y no solo llegaron hasta el lugar, sino que fueron aún mucho más que eso. Dijeron, traemos aquí a nuestro amigo, pues no lo podemos dejar aquí, estamos ahora con Jesús, pero no lo podemos dejar aquí, tenemos que hacer algo más, no hay lugar, no podemos pasar hasta donde Él está. Y tomaron la decisión de subirse al techo y de abrir un espacio allí en el techo. Jesús podría haber dicho, bueno muchachos, pero estoy predicando, ¿cómo me van a interrumpir de esta manera? Sin embargo, Él tomó el tiempo para acercarse al paralítico y le habló. Hay algunos detalles interesantes para tener en cuenta en este relato. El versículo siguiente, el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es llamativo esto, porque el relato nos dice que al ver la fe de ellos, en este caso Jesús no ve la fe del paralítico, no ve la fe del enfermo, sino ve la fe de los amigos. Al ver Jesús, la fe de ellos obró. Y aquí hay una lección muy, muy importante, una gran lección. Y la lección es que la fe nuestra puede beneficiar a otras personas. La fe se percibe en las acciones. La fe no es solo palabras. La fe tiene que ver con las acciones. Y aquí el relato dice que estos hombres obraron de tal manera que impactaron a Jesús. Él vio en ellos su fe y a raíz de esa fe, Él actuó. No olvides esto, la fe se percibe en las acciones. Por eso necesitamos confiar e ir a Jesús. Y necesitamos también mirar a nuestro alrededor y ver quién necesita nuestra ayuda para poder auxiliarlo y guiarlo a los pies de Jesús. Cuando analizamos los milagros registrados en el Nuevo Testamento que realiza Jesús, encontramos que 2/3 de los milagros que Jesús realiza ocurren porque alguien lleva a otra persona a los pies de Jesús. Alguien acerca, le habla, algo pasa, pero siempre vemos que hay un tercero que intercede o que aún conduce a alguien a los pies de Jesús.
Y aquí hay un principio muy importante. Si conoces a Jesús, si hemos conocido a Él, si estamos viviendo con el Señor Jesús, pues seamos agentes de salvación. Así como ocurrió en el pasado, también nosotros podemos conducir a otras personas a los pies de Jesús y se puede dar el milagro. Dice aquí el texto que Jesús le dijo a este hombre: Hijo, tus pecados te son perdonados. Palabras de afecto. La primera, hijo, dándole confianza, diciendo, aquí estoy para ayudarte. Pero seguidamente le dice, tus pecados te son perdonados. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús le dice a este paralítico, tus pecados te son perdonados, y no atiende a su necesidad de la parálisis, de tocarlo, de levantarlo, de hablarle, de preguntarle qué te pasa, por qué estás así, querías venir a verme? No, Jesús no inicia un diálogo, no le pregunta nada a este hombre, sino sencillamente le dice, tus pecados te son perdonados. Claro, Jesús conoce el corazón, Jesús conoce las intenciones del corazón y lo que hay en nuestro interior. Estas palabras nos llevan a la conclusión de que este hombre, más que el padecimiento físico, tenía un padecimiento espiritual. Él necesitaba primero ser sanado por dentro para luego poder recibir la sanación total y el descanso total. Hijo, tus pecados te son perdonados. El paralítico sentía el peso de la culpa y de la separación de Dios, mucho más que la enfermedad física. Él necesitaba primero tener paz interior. Sus pecados hacían que él estuviese separado del Señor, las consecuencias del pecado. Y el deseo de todas las gentes, en la página 232, nos dice que el pecado es la raíz de toda enfermedad. Para tener en cuenta, las enfermedades tienen su origen en el pecado. Pero el relato nos dice otras cosas más. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 17, nos dice que sabiendo que Jesús estaba allí en Capernaum y que estaba en la casa, viajaron desde distintos lugares, desde Galilea, desde Judea, inclusive desde Jerusalén, fueron hasta allí para escuchar a Jesús. Querían saber qué era lo que él estaba diciendo y también buscaban alguna cosa como para desacreditarlo. Aquellos maestros que viajaron desde Jerusalén hicieron casi 200 kilómetros para llegar allí a Capernaum y escuchar a Jesús. Pero claro, aquí el relato nos dice que ellos cavilaban, estaban meditando internamente, reflexionando, pero su reflexión no era saludable, sino que ellos estaban criticando internamente a Jesús, diciendo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Estaban buscando algún elemento para acusar a Jesús. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están murmurando internamente allí? Esto me lleva a pensar, apreciados amigos, en la actitud que podemos tener nosotros, a veces estando en la iglesia, en nuestro hogar, cuando escuchamos algunas cosas de la palabra de Dios
y vienen las sombras de duda. Y ahí estamos como murmurando internamente, pero ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Jesús obre de esta manera? Habrá, en algún caso, alguien podría decir, pero Jesús ¿realmente habrá sanado a las personas? Y ahí entra nuestro cavileo, nuestra duda. Pero el Señor Jesús conoce nuestro corazón y Él está dispuesto a ayudarnos. Y el relato dice que les preguntó, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de este relato? En primer lugar, la reflexión que saco de este relato es lo que Jesús comienza a hacer. Él predica la palabra. Muchos males, enfermedades, dificultades serias que se nos pueden presentar en la vida, se irían si predicamos la palabra. Porque la palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y nosotros tenemos que compartir este mensaje. Y tenemos que ir a Él para fortalecernos. Por otro lado, vemos aquí que son los amigos los que interceden para ayudar a este hombre. Podríamos decir, aquí hay un grupo de rompetechos. Los rompetechos salen, pero con la seguridad de que en Jesús está la solución. En Jesús está la armonía, la paz, la fortaleza. Y llevan a este hombre. Y ahora también lo que vemos es que Jesús le dice, levántate, levántate. Es llamativo, Jesús no lo toca al hombre para decirle, bueno, aquí te toco, aquí te unjo, aquí voy a hacer una oración especial. No, Jesús le dice sencillamente, levántate. Jesús usa la palabra para sanarlo. Ya le había dicho anteriormente, tus pecados te son perdonados. Y ahora suena en los oídos de este enfermo la declaración de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. La palabra del Señor tiene poder. Y la palabra del Señor ahora también llega hasta ti para decirte, levántate. Si estás desanimado por alguna cosa, si alguna cosa te pone en una condición de tristeza, Jesús te dice, levántate y anda. Y créele a Jesús, hay poder en la palabra de Jesús. La otra historia que presenta esta lección de escuela sabática se encuentra en el Antiguo Testamento. Y la historia involucra a Elías, este siervo extraordinario de Dios. Elías fue testigo de milagros impresionantes. Milagrosamente fue alimentado por cuervos. Milagrosamente, allí en la casa de la viuda de Sarepta vio cómo el aceite siempre se mantenía en la vasija. Resucitó a un niño. También allí en Samaria vio descender fuego del cielo que consumió el sacrificio. Vaya si Elías tenía evidencias del poder de Dios. Esto me lleva a una reflexión. Muchas veces
puede estar en nuestro corazón o en el corazón de otras personas la siguiente idea: si veo un milagro, entonces voy a creer. Si veo un milagro, voy a tener la seguridad de que Dios está obrando y voy a confiar y me voy a mantener firme. Pero saben, esto no es garantía de mantenernos firmes delante del Señor. Los milagros son hechos prodigiosos, pero no siempre el ver un milagro me va a mantener allí delante del Señor, ante su presencia, firme, ¿no? No. Lo que me va a mantener es estar en comunión con Él y no separar mi vista del Todopoderoso. No olvidar esa declaración de este texto clave que tenemos en la lección: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahora, cuando dejo de mirar a Dios, entonces pierdo de vista que Él es mi luz y mi salvación y el desánimo puede acontecer. El primer libro de Reyes, capítulo 19, nos dice que Acab le contó a Jezabel todo lo que había pasado allí en el monte Carmelo, cómo habían sido ejecutados los profetas de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías, al recibir el texto, nos dice que Elías vio peligro y que se levantó para salvar su vida. ¿Y qué más hizo? El versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué era lo que estaba pasando con Elías? Elías tuvo miedo. Elías no puso su vista en aquel que es la salvación, a pesar de que él había visto tremendos milagros, y desee morir. ¿Te ha pasado alguna vez estar debajo de tu enebro? Estar en alguna circunstancia atemorizado por los problemas que se presentan y no tener ganas de seguir adelante. ¿Cómo puede ser que un creyente, un cristiano, pueda caer en una situación semejante? Y más todavía un fiel profeta de Dios como Elías. Cuando analizamos el texto vemos aquí un detalle importante, y es que Elías no miró al Dios poderoso. Elías tuvo miedo y huyó. Elías huyó, tuvo miedo por las amenazas, y llegando a ese lugar donde estaba el enebro, se dio cuenta de que él no había confiado en Dios. Y esto le trajo un tremendo pesar, se sintió culpable, se angustió porque dijo: ¿cómo puede ser? Por eso él declara aquí: yo no soy mejor que mis padres. Él había declarado públicamente ante todo el pueblo reunido allí en torno al monte Carmelo: vuélvanse a Jehová. Y había amonestado al pueblo diciéndoles que ellos se habían apartado y que estaban siguiendo el ejemplo de sus padres, que no confiaron en Dios. Pero ahora él reconoce esto y se siente culpable. Es más, uno diría, él como profeta de Dios, como un firme profeta, ¿cómo puede dar esta imagen? Y puede suceder que a una persona que es líder en la iglesia, que es un referente
se siente agobiado y puede llegar también a tener esta actitud de decir, pero ¿cómo puede ser? Yo soy líder y estoy actuando de esta manera. Pero, apreciados amigos, hermanos, todos somos humanos y en este mundo podemos resbalar. Aún aquellos que pueden estar muy cerca del Todopoderoso. Todos podemos resbalar. Ahora, el asunto es, ¿qué hacemos cuando estamos en esta situación? La solución es ir al Señor, levantar nuestra vista y saber que Él es nuestro Salvador. Porque cuando nos concentramos en lo que hicimos mal y, como se dice, nos damos manija, vamos a tener problemas. Podemos entrar en un cuadro de desánimo, de depresión. Pero Dios no nos desampara, no nos deja, y aquí está la acción divina. El versículo 5, estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 5, nos dice que Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, como diciendo, no quiero saber nada de nada. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. El versículo siguiente, el 6, dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué era lo que estaba viendo allí Elías? Estaba siendo testigo de un milagro. Sin embargo, no reaccionó, sencillamente comió y volvió a dormirse. Él podría, a través de este milagro, recordar cuando los cuervos lo alimentaron, cuando estuvo en la casa de la viuda de Sarepta. Pero no, su desánimo era tal que sencillamente se echó a dormir y volvió a dormirse. Pero el Señor sigue actuando, la misericordia de Dios se manifiesta aquí. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí tenemos varias cosas para considerar. Elías estaba agobiado, estaba cansado, y el ángel lo tocó, le dio provisión de comida, agua, come, bebe, y Elías comió y bebió y se fortaleció. Por la inspiración, nosotros sabemos que hay 8 remedios naturales que el Señor ha puesto a disposición nuestra. Y en muchos casos, el no practicar esos remedios naturales, el no usar esos remedios naturales, pueden traernos consecuencias severas en nuestra salud. Pero también, cuando nosotros usamos esos remedios naturales, estando en una situación de salud frágil, podemos ser fortalecidos. Elías estaba desanimado, estaba entrando en un cuadro de depresión, pero aquí le fue muy útil la buena alimentación, el descanso. Elías se fortaleció. Te animo para que uses los remedios naturales. El ejercicio físico, la luz solar, el aire puro, la buena alimentación, agua, el descanso. Aquí vemos a un Elías que estaba respirando aire puro, estaba debajo de un enebro, pero allí se combinó el alimento, el agua, el descanso. Y puede ser que estés necesitando descanso físico. Y si es así, descansa, porque Elías descansó y se fortaleció. Luego él se levantó y siguió. Pero Dios no solo actúa trayendo el alimento, sino que el Señor le da la dirección a Elías. Él le dice, tienes una larga caminata,
Dios lo anima, lo dirige hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Elías caminó más de 600 kilómetros hasta llegar a Horeb. Allí en Horeb Dios se había manifestado a Moisés. Allí fue donde Moisés pudo dialogar cara a cara delante de Dios. En Horeb el pueblo de Israel vio la gloria del Señor, el poder del Señor. Y allí a ese monte lo dirige el Señor, al monte de Dios. Hoy tal vez estás atravesando una situación difícil en tu vida, un problema familiar, algún problema económico que te está generando desánimo, algún problema de salud. Te animo para que camines hacia el monte de Dios, te encuentres con el Señor, porque el Señor va a manifestarse en tu vida. ¿Qué hizo Elías cuando llegó al monte de Horeb? El relato nos dice que él se metió en una cueva. Claro, pensar en que él llegaba allí, meterse en una cueva, era buscar un refugio, y parece lógico, pero el relato nos presenta esto con otra intención. Es como que él llegó a ese lugar y uno esperaría que lo primero que tenía que hacer Elías es decir, Señor, aquí estoy, vamos a dialogar. Pero no, él se mete en una cueva. Con esta actitud él sigue huyendo, está huyendo. Pero Dios no lo deja. Allí pasó la noche en aquella cueva y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? Y Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra vez Elías presenta sus dudas, su temor, tiene miedo a perder la vida. Pero el Señor está dispuesto a mucho más y Él se manifiesta y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Algunas cosas para considerar en estos textos. Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Luego le dice, sal de la cueva. Y Dios se manifiesta. Pero Elías no sale ante el viento, no sale ante el terremoto, no sale ante el fuego, no. Elías solo sale cuando escucha el silbo apacible y delicado. Esto nos muestra la manera en que el Señor obra, la misericordia, el amor que Él tiene para con nosotros, su paciencia. Él no está para sacudirnos con violencia, sino que su brazo, su misericordia se extiende hacia nosotros. Y también nos deja una gran lección. Cuando nos encontramos con alguna persona que está en una situación de desánimo, que está en un cuadro de depresión, no podemos sacudirla y decirle, bueno,
tenés que salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino que lo que la persona necesita es percibir ese silbo apacible y delicado, manifiesto a través del amor, de la comprensión, del afecto sincero, genuino, del acompañamiento, de las palabras inspiradoras, por supuesto, de la palabra de Dios. El Señor vuelve a hacerle la pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Y él responde lo mismo que ya había dicho anteriormente. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El Señor no lo reprende aquí, sino sencillamente le da una tarea, una nueva misión. El Señor le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le está diciendo a Elías, no está acabada tu vida. Hay mejores días por delante. Y también te dice a ti, a cada uno de nosotros, no te desanimes, hay mejores días hacia adelante. Solo levanta tu vista al Señor y entiende que Él es la luz y que Él es la salvación. Vaya si Elías tenía cosas notables para realizar hacia adelante. No solo eso, sino que Elías no conoció la muerte, sino que el relato bíblico en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos dice que Elías subió al cielo. Elías vio carros de fuego y que subió en un torbellino al cielo, sin experimentar la muerte. Vaya si Elías tenía cosas notables que vivir y ver en este mundo. Y Dios también tiene cosas notables para ti. Pero haciendo un resumen de las principales cosas de esta lección que hemos estado considerando. Primero, el Señor puede darnos la sanidad total, desde adentro hacia afuera. El pecado causa sufrimiento. Por eso vayamos a Jesús para dejar de lado el pecado. En segundo lugar, seamos como esos amigos que rompen techos. Vayamos a buscar a esas personas que necesitan acercarse a Jesús. Que nuestra fe sea visible en acciones. En tercer lugar, no nos desanimemos, no tengamos temor, porque el Señor es nuestro Salvador. Me llama la atención en estos dos relatos que hemos visto, que tanto cuando Jesús le habla al paralítico como en el caso de Elías, la orden que se da es levántate. Jesús le dice al paralítico, levántate y toma tu lecho y anda. Y el relato dice que el paralítico se levantó, tomó su lecho y salió. En el caso del relato de la historia de Elías, también el ángel le dice a Elías, levántate, come, bebe. Y el Señor también, cuando Elías está en la cueva, Él le dice, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. En otras palabras, ponte de pie, levántate. Dios tiene algo para ti. ¡Qué mensaje maravilloso! Apreciado amigo, levántate. Ponte en pie delante del Señor. El Señor tiene algo especial
para ti. Para finalizar, quiero dejarte dos promesas hermosas de la palabra de Dios. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y el libro de Isaías, el capítulo 53, versículo 6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué promesa hermosa! El Señor está cerca nuestro, pero no solo eso, sino que la obra de Jesús nos garantiza el perdón absoluto. Podemos tener paz para con Dios. Por eso, animémonos, levantémonos y vayamos a la presencia del Todopoderoso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú nos ayudas, tú nos entiendes, nos fortaleces. Te ruego que nos ayudes para que seamos instrumentos de salvación para otras personas, para que nuestra fe sea visible. También te ruego que nos ayudes para cobrar ánimo, para frente a las adversidades saber que tú estás allí. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a marchar, ayúdanos a cumplir la misión. Querido Señor, que tu bendición esté con todos los que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por acompañarme. Nos encontramos para un próximo repaso de la lección de Escuela Sabática.